hojitas. Ahí había una foto que decía a las 6:30, bienvenidos a México, a las 6:35, bienvenidos a Santana, ¿ok? Muy rápido, ¿no es cierto, hermanos? Vamos a dar lectura, hermanos. El tema de hoy que quisiera tratar se llama la importancia de una buena conciencia. Y quisiera que vayamos, por favor, a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, por favor. No nos vamos a mover mucho y espero acabar temprano. Hay algunos ya dijeron amén, ¿verdad? Vamos a acabar temprano, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, y luego damos una palabra de oración. Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8. Síganme, hermanos, ahí en sus casas, en su lectura del versículo 8 al versículo 16 de Primera de Pedro. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor de vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Noten el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Gracias, Padre, por lo bueno que usted ha sido. Señor, te pido que bendigas tu palabra, Señor, expuesta, y que quites de mí, Señor, y sea solamente su Espíritu Santo el que obre en nuestros corazones en esta noche. Señor, te pedimos especialmente por nuestro pastor, que lo hagas llegar con bien, con salud, junto con toda su familia, Señor. Gracias. Le damos en Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a quedar, hermanos, ahí en el pasaje de Primera de Pedro. Y hay algo, y en cuanto al tema, hermanos, hay algo que Dios puso en el diseño del ser humano. Un elemento muy importante, el cual se llama la conciencia. Podemos, hermanos, definir conciencia como la facultad que le permite al ser humano a tener un discernimiento del bien y del mal. En nuestra vida cotidiana hemos escuchado términos como conciencia limpia, ¿verdad? O mi conciencia no me dejó dormir. Cuando yo era un poquito más adolescente, cuando estaba en la secundaria, mi hermana, algunos no dijeron amén, ¿ok? Cuando tenía 13 años, pues lo van a estar tirando. Entonces, cuando tenía 13 años, mi hermana acostumbraba mucho a asustarme. Y cuando ella me asustaba, ella pegaba el grito, le decía, me asustaste. Y me dice, así tendrás la conciencia. Entonces, hermanos, una de las cosas, en la Biblia encontramos varias referencias acerca de la conciencia, especialmente en el Nuevo Testamento. Fue la conciencia, hermanos, que llevó a los fariseos que trataban de apedrear a la mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. La Biblia dice, vean ahí en sus notas, el versículo de Juan 8, versículo 9, pero ellos al oír esto, cuando Jesús le dijo, el que esté sin pecado arroje la
primera piedra, dice, pero ellos al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pablo, hermanos, también procuraba tener una buena conciencia. Vean Hechos 24:16. Vean lo que dice él. Y por eso procuro siempre tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, Pablo sabía que su conciencia podía ofender a Dios. Y no solamente a Dios. Menciona la Biblia siempre procurar una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo sabía que su conciencia podía afectar entonces su relación con Dios. Hermanos, una de las cosas que ha detenido la obra de Dios en muchos de nosotros como cristianos es porque en nuestra conciencia estamos conscientes de que hemos pecado. Como hijos de Dios tenemos también algo más poderoso que va más allá de la conciencia, y ese se llama el Espíritu Santo. Vean lo que dice la Biblia en Romanos 8:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. La lectura, hermanos, que acabamos de leer, nos sitúa en los tiempos de los cristianos que estaban dispersados. En sí la carta, hermanos, tenía con el propósito de animar a los cristianos que estaban dispersados a causa de la persecución. Era de animarlos, de alentarlos. Hermanos, el odio y la sociedad en ese momento había crecido. Y llegando al capítulo 3, el apóstol Pablo le instruye, primeramente, si usted lee todo el capítulo 3, empieza a instruir Pedro a los hermanos acerca de los deberes conyugales, y después, entrando al versículo 8, comienza este punto importante acerca de una buena conciencia. Bueno, si queremos tener una buena conciencia, no la tendremos hasta que no tomemos este asunto importante. El pastor Montaño menciona una frase que siempre también se me queda grabada. Él dice, es más fácil mantener que reparar. Hermanos, mantener una buena conciencia no se va a lograr simple y sencillamente porque sí, o porque simplemente deseamos tener una buena conciencia. Pero vayamos al mensaje, hermanos. ¿Por qué entonces es importante una buena conciencia? Vean primero en sus notas, número 1, produce un mismo sentir. Vean el versículo 8. El tener una buena conciencia produce un mismo sentir. Leamos entonces los versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, cuán importante, hermanos, es el mismo sentir. Vean lo que dice Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, cuando existe una buena conciencia entre nosotros, producirá entonces una unidad en el cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de leer en Romanos es que para que tengamos un mismo sentir, no va a ser, hermano, conforme a lo que usted y yo pensamos que es un mismo sentir, o lo que usted y yo creemos que es un mismo sentir. El concepto, hermano, de tener un mismo sentir no significa que yo voy a tener un mismo sentir y me voy a encontrar a alguien que tenga un mismo sentir que yo y nos vamos a juntar y nosotros vamos a existir y los demás están equivocados. Porque así pasa muchas veces. Oh, hermano, ¿cuántas divisiones hemos escuchado acerca? ¿Por qué? Porque piensan que hay un mismo sentir y pues yo aquí con mi hermanito tiene un mismo sentir que yo y vamos a ignorar a todos los demás, vamos a ignorar al pastor y nosotros vamos a tener este mismo sentir. Hermano, no se refiere a eso.
El concepto, hermanos, de un mismo sentir, claramente un mismo sentir. Volvamos a Romanos, ahí el versículo que está en sus notas. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. Ser de un mismo sentir nos conduce a ser unánimes, hermanos, para glorificar a Dios. Y vean lo que sigue diciendo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al principio del versículo nos dice, pero el Dios de la paciencia, aquel Dios os dé a vosotros un mismo sentir. El mismo sentir, hermano, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Hermanos, pero es difícil glorificar a Dios cuando el pueblo está dividido. Cuando por nuestra conciencia no la cuidamos y no hay un mismo sentir. Pero hermanos, ¿cómo se refleja cuando el pueblo de Dios es de un mismo sentir? Sigamos leyendo ahí en Primera de Pedro, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Vean primero, punto A. El mismo sentir se refleja en nuestro carácter. Se refleja en nuestro carácter. Y lo primero que menciona, vean, primero, un carácter compasivo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos. Hermanos, el ser compasivos une la empatía con la comprensión hacia el sufrimiento de otra persona. Hermanos, muchos necesitamos trabajar en ser más compasivos. La Biblia dice que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Y tanto nosotros como cada uno de cristianos necesitamos trabajar de no ser tan secos e indiferentes con hermanos de la iglesia. Fuera de la excusa que podríamos usar de así soy y así me criaron, la Biblia nos dice que en Cristo nueva criatura somos. La Biblia nos dice que en Cristo nuevas criaturas somos y no importa lo que nosotros éramos, en Cristo somos nuevas criaturas. Pero no solamente compasivos. Punto B minúscula, amor fraternal. Sigamos leyendo, vamos rápido. Compasivos, dice el versículo 8, amándonos fraternalmente. Hermanos, no solamente compasivo, también una buena conciencia refleja un carácter de amor fraternal. Hermanos, y vamos a detenernos poquito aquí, porque vea lo que dice Juan, primera de Juan 3:8, creo que está en sus notas. Si alguno dice, yo amo a Dios, y creo que la mayoría vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Que no lo estoy diciendo yo, hermano, la Biblia así lo aclara. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La Biblia entonces nos dice, hermanos, que el que no ama a su hermano, a quien lo ve, lo puede ver, ¿cómo es posible de que pueda amar a Dios a quien no ve? Hermanos, necesitamos entender algo. Nosotros vivimos una mentira cuando decimos amar a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Vean lo que dice Efesios 5:2. Y andad en amor, ¿como quién? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, si volvemos a cometer el mismo patrón, pensamos que podemos amar a nuestro hermano que nos cae mal, pero lo amamos a nuestra manera. Y la Biblia nos dice que debemos andar en amor, no conforme a lo que yo creo que es amor, sino conforme como a Cristo nos amó a nosotros. Hermano, preguntémonos todos nosotros, ¿qué sería nosotros si al momento que Cristo vino a morir,
hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Por qué? Porque tal persona me cae mal. Señor Jesús, ¿por qué te cae mal? Porque sí. Y la Biblia, hermanos, nos manda a amar a nuestro hermano. Es un mandamiento. La Biblia nos dice, volvemos a Primera de Juan, el que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento. El no obedecer los mandamientos de Dios es pecado. Hermanos, cualquier persona puede tomar su opinión o manera de ser para tomar acción, pero se toma, hermano, un hijo de Dios para poner sus sentimientos, para poner sus opiniones por debajo y poniendo superior la obediencia a Dios. Porque nuestra obediencia es el reflejo de que amamos a Dios. La Biblia dice que debemos de tener un amor fraternal. Sigamos leyendo el versículo, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Hermanos, misericordiosos, como entre cristianos debemos trabajar en eso. Entonces, la buena conciencia nos va a conducir no solamente a ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. La Biblia dice que seamos misericordiosos cuando alguien hace un mal. Recuerde la misericordia de Dios hacia nosotros. La misericordia tiene que ver, hermanos, con lo que hacemos hacia la otra persona. Pero vamos a continuar rápido, hermanos. No solamente misericordiosos, vea lo que dice, amigables. Amigables. Muchos de nosotros, nuestra cara no nos ayuda a ser amigables, pero la Biblia nos dice que debemos ser amigables. Hace un tiempo, cuando en la vieja normalidad funcionaban las rutas, de repente una jovencita ya cumpliendo 13 años dejó de venir. Y topándome en la visitación de rutas, yo le pregunté, oye, ¿por qué ya no te he visto en la iglesia? ¿Por qué ya no vienes? Y me dijo, es que nadie se sienta conmigo. Y la última vez que yo la traje, estaba ella sentada, salió sola esperando la ruta. Sí, o sea, obviamente se acercaron a pedirle sus datos, obviamente. Pero quizás ella esté mintiendo, quizás no. Pero hermanos, el ser amigables es algo que la Biblia nos manda hacer. La importancia de cristianos aprendamos a influir en personas por medio de nuestra amistad ha decaído más y más. La Biblia nos dice que debemos de ser amigables, pero nos encerramos muchas veces en un grupo y muchas veces queremos hacer amigos, pero hermanos, y no quieren, no se puede lograr muchas veces. ¿Sabe por qué muchas veces no logramos hacer amigos con otros hermanos de la iglesia? Porque ya nos conocen. Porque en nuestra conciencia sabemos que hemos hablado mal de ellos. En nuestra conciencia sabemos que hemos chismeado de ellos. Y sabe lo que se pierde una confianza. Hermanos, pero la Biblia no solamente nos dice que debemos ser compasivos, amarnos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vea el versículo 9. No devolviendo mal por mal. Punto E. No devolviendo mal por mal. Hay una frase muy célebre que se oye mucho entre nosotros y tristemente muchos de nosotros como cristianos cuando alguien nos ofende. Hermanos, cuando alguien nos ofende automáticamente nuestra naturaleza pecaminosa comienza a maquinar algo que va acompañado con una frase, muy conocida la frase. Es una frase que dice algo así como que, para que se le quite. ¿Cuántos han usado esa frase? Como sonorenses, para que se le quite, pues para que me entienda. Hermanos, y alguien te hace algo y te desquitas y le haces lo mismo a tu hermano y para que se le quite. ¿Verdad? Usamos esa. Hermanos, ¿para que se le quite qué? Nos ofenden y luego nosotros estamos a la defensiva.
La Biblia nos dice no devolviendo mal por mal, porque sabe que muchas veces nos creemos los jueces y justicieros de todos. Y hay algo que la Biblia dice y el hermano Edgar siempre recuerda: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No devolviendo mal por mal. Sigamos leyendo, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos al terminar entonces este versículo 9. Pedro les está diciendo, sino por el contrario, contrario a todo de lo que es devolver mal por mal, debemos ser de bendición a otros, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Note cómo usa Pedro, sabiendo que, y da por hecho de que como cristianos debemos estar conscientes de que sabemos que tenemos que ser de bendición. Efesios nos da algo muy importante, no se lo puse en sus notas, pero nos dice que Él nos bendijo en los lugares celestiales. Hermanos, ya tenemos bendición. El Señor nos ha salvado y Dios nos ha llamado para ser de bendición. Pero hermanos, no solamente una conciencia, una buena conciencia es importante porque produce un mismo sentir. Vea número 2, una conciencia buena es importante porque se abstiene del mal. Vea lo que dice el versículo 10 al versículo 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, el tener una buena conciencia nos producirá a tener un mismo sentir, pero también nos va a hacer que nos abstengamos del mal. Y bien comienza el versículo 10, que aquel que quiera ver días buenos, aquel que ama la vida, lo primero que nos dice, vean, primero, punto A, abstente de hablar mal. Refrene su lengua del mal. Hermanos, la Biblia menciona la palabra refrene. Y es curioso, hermano, en todos los frenos, tanto como el carro, como quizás usted cabalgó en algún momento, todos los frenos no se activan automáticamente. A propósito, tenemos que frenar. Y es curioso porque intencionalmente, hermanos, debe de haber un freno. Vea lo que dice Santiago, ahí está en sus notas, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten aquí este versículo, porque todos, hermanos, yo nunca he ofendido. No, hermanos, todos hemos ofendido. Hermanos, algo tan sencillo como el no poner freno a nuestra boca cada vez que ofendemos, solo refleja el poco freno que usted y yo tenemos en todo lo demás. Es decir, si en mis palabras no hay un freno de hacer lo malo, ¿cómo estará todo lo demás en mi cuerpo? Pero no solo el versículo nos dice que debemos refrenar nuestra lengua, sino que también debemos de cuidar, vea el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. La Biblia también nos dice que no debe salir engaño de nuestras bocas. Hermano, ¿es posible que un cristiano engañe? Sí, es posible. No por algo la Biblia nos dice, no por algo Pedro les está diciendo a los cristianos: guarda sus labios, que no hablen engaño. Hermanos, muchos de nosotros seríamos bendecidos y lo que detiene muchas veces la bendición es que no hay un freno y andamos
hablando engaño. Y no podemos mirar igual a aquel hermano, a aquella hermana, porque nuestra conciencia nos delata que hemos hablado mal de él. Nuestra conciencia nos delata que hemos chismeado a sus espaldas. Y es por eso que el pueblo de Dios se encuentra dividido muchas veces. Lo que me lleva al siguiente punto, vean punto B, se abstiene de hacer el mal. No solamente se abstiene de hablar el mal, se abstiene de hacer el mal. Vean el versículo 11. Apártese del mal y ¿qué? Y haga el bien. Busque la paz y sígala. Cuando hay una buena conciencia, nos conducirá no solamente a abstenernos de hablar lo malo, sino también va a reflejar en nuestras acciones. 1 Tesalonicenses 5:22 nos dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra, hermanos, especie significa tipo o forma, cualquier sabor, cualquier color de mal que usted se haya imaginado. Existen muchos males que la Biblia nos manda a abstenernos, que el cristiano no debe estar cometiendo, con lo que ve, con lo que oye, con lo que dice, con lo que habla. Hermanos, el hecho de que algo nos guste no significa que sea correcto. Eso ya lo sabemos. Nuestra verdadera, hermanos, nuestra verdadera persona se encuentra en lo que hacemos realmente cuando nadie nos ve. Pero hermanos, no solamente una conciencia producirá un mismo sentir. Ya vimos que nuestra conciencia se abstiene del mal, se abstiene de lo que hablamos, con lo que hacemos. Vean número 3. Nuestra conciencia es importante porque conduce a hacer lo correcto. Vean el versículo 13, por favor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vean primero, conduce a hacer lo correcto a pesar del daño. Versículo 13 una vez más nos dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si seguís el bien? Nos muestra, Pedro hace una pregunta, hermanos, ¿quién nos va a hacer daño cuando nosotros seguimos el bien? Hay un dicho muy famoso que dice, el que nada debe, ¿se lo sabe? Nada teme. Hermanos, todos nosotros hemos sufrido daño. Por lo general, el daño que usted y yo sufrimos, por obvias razones, va a tener que ver con lo terrenal y con lo temporal. Tiene que ver con lo material. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Recuerden que estaba hablando a cristianos. El daño, hermanos, que nosotros sufrimos a diario, como les digo, siempre tiene que ver con lo material y con lo terrenal. Porque ¿sabe qué? Ya no hay daño que nos haga perder nuestra eternidad. Ya no hay daño que nos haga a nosotros perder nuestra salvación. Ya no hay daño que nos haga a nosotros perder aquello que Dios ya nos dio. Vean lo que dice Romanos 8:38. Vean, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermanos, y todo lo que nosotros sufrimos, tantos cristianos, muchos de nosotros ansiosos, preocupados, hermanos, pero gloria a Dios que la salvación ya la tenemos segura. Gloria a Dios que Dios ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. ¿Quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hacemos lo correcto, hermano, a pesar del daño.
Pero vean punto B. Hacemos lo correcto a pesar de la circunstancia. Vea el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Recordando, hermano, que los hermanos que estaban esparcidos a causa de la persecución, que en ese momento estaba teniendo comienzos, hermanos, recordemos que en este momento el rechazo y el odio hacia los cristianos por parte de la gente se acrecentaba más y más. Y si usted conoce un poco de historia, recordará que esos cristianos que en este momento, y Pedro vivió bajo el gobierno de uno de los emperadores más crueles, que fue Nerón. Nerón cometió actos tan viles y tan horrorosos, se podría decir, que uno de esos actos que cometía con los cristianos era que los cubría de pieles de animales muertos y echaba a los cristianos a los perros salvajes. Al instante los despedazaban. También la historia nos muestra que Nerón tomaba a los cristianos y los clavaba en estacas, en cruces, y les prendía fuego para que alumbre su templo durante la puesta del sol. El desprecio, hermanos, y el odio que fue tanto que Nerón aprovechó de ese odio de los cristianos para hacer sus fechorías y para hacer sus tranzas, y lo que causó una alta persecución hacia los cristianos. El versículo, hermanos, en sí está hablando que el cristiano es bienaventurado cuando padece por causa de la justicia. Una vez más, lee el versículo 14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, lo que sucede es que muchas veces tenemos a muchos de nosotros sufriendo no por hacer lo bueno, sino muchas veces nos hacemos mártir cuando por causa del pecado sufrimos las consecuencias. Y vean lo que dice la Biblia ahí en el mismo libro de Pedro, 1 de Pedro 2:20, ahí se los puse en sus notas. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Hermanos, ¿qué gloria hay cuando nosotros sufrimos por causa de nuestro pecado y lo soportamos? Mas cuando sufrimos haciendo lo correcto, eso es aprobado delante de Dios. Y bien que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones de nuestra vida y nos hacemos, hermanos, una idea de que quizás es una prueba de Dios, hermanos. Y la mayoría de los problemas que nosotros pasamos, los problemas que nos metemos, es causa porque nosotros nos metimos en esos problemas, por nuestras malas decisiones. Pero, hermano, la Biblia dice, si haciendo lo bueno sufrís, eso es aprobado delante de Dios. Una buena conciencia produce un mismo sentir. Una buena conciencia se abstiene del mal. Una buena conciencia conduce a hacer lo correcto. Vea lo que dice, veamos el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vean, no solamente esto produce una buena conciencia, vean número 4, una buena conciencia glorifica a Dios.
Glorifica a Dios, hermano, número 1, punto A, porque se santifica. El versículo comienza diciendo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La palabra santo, hermano, quiere decir apartado, separado. El ser santos, hermanos, ser santos, santificándonos cada día, es un mandamiento del Señor. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando el cristiano tiene una buena conciencia, se refleja cuando se santifica, cuando se aparta de aquello en lo cual Dios está en contra. Decía la vez pasada, todos queremos el cuidado de Dios y la protección de Dios, pero no todos quieren cuidar y proteger su corazón. ¿Cómo hace falta, hermano, consagración? ¿Cómo hace falta, hermanos, que nos consagremos delante de Dios y que le demos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo que hace muchas veces nuestra conciencia es que contrista al Espíritu Santo. Lo contrista de tal manera es que muchas veces ya Dios no nos habla. Porque estamos tan alejados de Dios. No nos hemos santificado. Pero hermanos, gloria a Dios que cuando el pueblo de Dios se santifica, el Señor recibe la honra y la gloria. Pero hermanos, solamente glorifica a Dios porque se santifica. Vean punto B. Glorifica a Dios porque defiende la verdad. Defiende la verdad. Vean lo que siga diciendo ahí en el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, y ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, el versículo nos está diciendo claramente que nosotros como cristianos debemos estar preparados siempre. Preparados siempre, hermano, en su trabajo. Preparados siempre, joven señorita, en su escuela. Preparados, hermanos, al momento de ganar almas. Preparados para presentar defensa de la esperanza. Hermanos, y entiendo muchas veces esto. Gracias a Dios, la iglesia provee clases selectivas. Hace poco se terminó la clase de apologética, tremenda clase. Clase de los carismáticos, clase de cosas difíciles de comprender, clases de los ángeles, clases del catolicismo, clases de la historia de la iglesia, clases del noviazgo, clases de matrimonios. Para hermanos, se está proveyendo clases para que todos estemos preparados. Y entiendo muchas veces el sentido que nos encontramos muchas veces en el tiempo de ganar almas y esto del dicho de que no queremos entrar en discusiones. Y fuera de lo que podría ser una buena intención de no entrar en discusiones, ¿sabe qué muchas veces la verdad es que no estamos preparados? No estamos preparados para presentar una defensa a aquellos que quieren razonar de la fe. Y estamos conscientes de que muchas veces no nos preparamos, no crecemos, no estudiamos, porque sencillamente sabe que no nos interesa. Pero sigue diciendo el versículo. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermano. Pero también hay el otro extremo de hermanos que se van al otro extremo de que cada rato quieren debatir, cada rato quieren pelear, faltar el respeto a la persona. Y es por eso que la Biblia nos dice dos cosas al momento de presentar defensa: mansedumbre y reverencia. En pocas palabras, presenta defensa digno de un hijo de Dios. No solamente, hermanos, una buena conciencia produce un mismo sentir, se abstiene del mal, conduce a hacer lo correcto, glorifica a Dios. Vean por último, y con esto voy a terminar.
edifica, una buena conciencia edifica tu testimonio. Vean el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una vez, hermano, que usted haya tenido una buena conciencia, siempre, hermanos, va a haber gente que va a murmurar en contra de nosotros. Téngalo por seguro. Y si a usted le interesa más lo que la gente piensa de usted que lo que piensa Dios de usted, hay un problema. Gente va a murmurar. Paremos, hermano, de querer agradar a todo el mundo y comencemos a agradar a Dios. Pero, hermanos, el testimonio es algo muy valioso para el cristiano. El testimonio se construye bloque por bloque, pero cuando se destruye, la pared entera cae. El versículo nos dice que gente va a murmurar contra nosotros. Y va a haber gente que murmura contra nosotros, hermanos. Y luego dice, ellos, dice, a los que murmuran, dice, versículo dice, y de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Hermanos, cuando hay una buena conciencia, nuestra conducta va a influir en los demás. Pero ¿sabe qué es lo triste? Noten las últimas palabras. Para los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Ellos los que murmuran. ¿Sabes cómo van a ser avergonzados ellos? Cuando ellos, al ver nuestra buena conducta. Y lo triste de todo es que muchas veces los que murmuran contra nosotros no son los que se avergüenzan, sino los que se avergüenzan somos nosotros, los cristianos. Porque muchas veces la mayoría de las murmuraciones de aquellos a nosotros, muchas veces termina siendo verdad. Y nuestro testimonio queda derribado. ¿Cuántos cristianos, hermanos, perdiendo su testimonio? Agradando su carne, perdiendo todo un testimonio por 5 minutos de placer. La gente nos ve y se pregunta muchas veces, ¿qué los cristianos no deben hacer eso? ¿Que los cristianos se supone que no deben decir malas palabras? Se supone que los cristianos son mansos y no se airan. Se supone que los cristianos llegan temprano a sus trabajos. Se supone que los cristianos no escuchan música mundana. Se supone que los cristianos deberían preocuparse para que, si es cierto de que hay un infierno, entonces ¿por qué los cristianos no se esfuerzan para que gente no vaya al infierno? Y los que murmuran contra nosotros no terminan avergonzados. ¿Sabes quién termina avergonzados? Nosotros. Porque tristemente muchas veces ellos tienen razón. Tener una buena conciencia es algo que se tiene que mantener. Hermanos, que Dios nos ayude, que en su Espíritu Santo le demos el control total de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo pueda en nosotros obrar de tal manera que con conciencia limpia podamos nosotros hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este día, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder servirte. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno a cada uno de nosotros.